capítulo 14, arrancamos del versículo 8. Si lo encontraron y si no. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, es decir, una persona que no tuvo un accidente, sino que ya nació mal. Jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Fíjense, lo hablamos la semana pasada, nunca el milagro ocurre donde no hay un campo de fe. Jesús dice que no pudo hacer milagros en Nazaret porque no había fe en la gente. Es decir, Dios no puede hacer milagros si nosotros no tenemos fe. Lo primero que acá aparece la palabra de Dios, que Pablo le dijo, mírame a los ojos. Es decir, lo mismo que Pedro le dijo también al paralítico en el capítulo 2. Es decir, miranos. ¿Por qué esto de mirar? Porque nuestra vista, yo le decía a la pastora, se dispersa como una mariposa. Estamos de flor en flor. Estamos pensando en una cosa acá, después pensamos en otro, pensamos en la casa, pensamos en los hijos, pensamos y saltamos de un lugar a otro. Y nos cuesta concentrarnos. Y para que Dios opere el milagro tenemos que concentrarnos en lo que Él dice. Y Él dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando oímos la palabra de Dios, nosotros, nuestro ser se moviliza y va cambiando, y de ese momento negativo pasa a un momento diferente, un momento de milagro. Pero tiene que haber fe. Por eso el campo del milagro es la fe. Así como una tierra, si no está abonada la semilla no brota, la fe es importantísima. Y la fe no es de Dios, la fe es nuestra. Nosotros no tenemos fe en Dios. Dios en nosotros tiene amor, pero Él no tiene fe porque Él es Dios. Fe tenemos nosotros porque no vemos lo que creemos, pero lo creemos y lo declaramos. ¿Amén? Amén. Amén. Si usted dice hoy, yo quiero, Señor, recibir un milagro, y lo dice con fe, el Señor va a escuchar eso. Porque es una declaración con sus labios. Pero si está calculando de lo que dice o lo que hace y está distraído por ahí, está pensando en otra cosa, porque pueden estar mirándome a mí, pueden estar escuchando la palabra, pero por ahí su mente está en otro lado. Entonces necesitamos concentrarnos. Esto es fundamental. El hombre era lisiado, es decir, no tuvo una enfermedad accidental, no tuvo algo que le pasó durante la vida, sino que nació bloqueado. En la Biblia, siempre cuando encontramos la palabra parálisis, o ceguera, o lepra, hay que llevarlos también al plano espiritual, porque hay gente que camina bien con los pies, pero que está paralizada, que no puede avanzar espiritualmente, que no puede lograr sus objetivos. Quiere hacer algo y no llega. No hablo de económicamente, no llega, no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene, o empieza algo y después lo deja porque hay como una especie de inconstancia. Y dice Santiago que el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. La constancia es como un ángel que tiene que acompañarnos en nuestra vida siempre. Cuando uno es constante, logra los objetivos. Pero a veces en el camino viene la frustración y uno pierde las ganas de seguir adelante en algo. Por eso, las personas que son perseverantes, y Jesús lo decía, ¿se acuerdan que Jesús puso el ejemplo de una viuda? Que había un juez que le había dicho, yo no te voy a hacer caso, no voy a asumir tu juicio. Y la viuda era tan insistente que movilizó el corazón del juez y el juez dijo, bueno, me hincha tanto, lo voy a decir en términos bien, tanto me está fastidiando, ¿no?, que le voy a hacer caso. Y dice que el juez malo hizo algo bueno por esta viuda. Bueno, Dios no es el juez malo, es un juez bueno. Pero la persistencia, la insistencia... ¿Cuántos de nosotros orábamos, por ejemplo, por muchas caras que están hoy y que antes no estaban? Hay una fotografía que ahora sacamos, ¿no?, que nos sacamos en Pascua hace 2 años. Estás vos, Romina, y unos cuantos que están acá, ¿no?, y otros que no están por diferentes motivos. Pero no es obra de la casualidad. Esto es Dios.
¿Y por qué? Porque como pueblo, como iglesia, oramos por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Por eso no dejemos de orar. No dejemos de ser persistentes. No dejemos de ser creíbles en lo que Dios dice. No lo que digo yo, porque yo tengo fallas. Lo que Dios dice. Y Dios siempre tiene una respuesta buena para nosotros. Nunca Dios va a castigarnos, porque Dios no es una persona que nos castiga, porque si Dios a veces permite que ocurran las cosas para que nosotros volvamos al camino. Amén. Pero Él nos ama. Él nos quiere bien. ¿Amén? Amén. Listra, en 14:8-20, Pablo comenzó su ministerio en Listra hablando en las calles. Es decir, él no tenía iglesia, salón, templo, en las calles. Porque no hay excusa, cuando uno quiere hablar de Dios, en cualquier lado lo hace. Cuando Pablo sanó a un cojo, la gente comenzó a aclamarlo como Dios. Ahora vamos a ver esto. Dice Hechos 11:12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoia o licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido en nosotros. Acá está lo que yo decía de que uno tiende a idealizar a la gente, a endiosar. Todos a veces endiosamos a alguien. Y Bernabé, llamado Júpiter, lo llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio. Ya lo bautizaron con otro nombre, ¿no? A nosotros a veces nos bautizan cuando somos buenos en algo, decimos que sos un capo en esto, ¿no? Un capo en lo otro, ¿no? Y te alaban, qué sé yo, y como decía recién, te mandas una macana y ya dejas de ser capo. Es así. Porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense que la gente, cuando vio un milagro que hizo, empezó a idealizarlo, a endiosarlos. Si Pablo o Bernabé serían personas egoístas y llenas de amor propio, se hubiesen ensanchado así. Ah, me dicen Dios. ¿Quién no quiere ser alabado? ¿Quién quiere que le diga algo a alguien que no sea algo bueno? Para uno nos dicen algo bueno, que decimos, gracias, qué bien que te salió esto. Es decir, una palabra de aliento. Pero eso también tiene un riesgo, porque puede ser que a veces a nosotros nos haga mal. Yo me acuerdo que tenía un maestro en la escuela que siempre no me señalaba las virtudes, sino los defectos. Yo un día le dije, ¿por qué usted siempre algo malo que hago me lo dice, pero lo bueno no me lo dice? Porque lo bueno yo sé que lo que haces está bueno, pero vos tenés que mirarte por lo malo para que seas bueno. Y en ese momento no entendía, pero después me di cuenta que él es como que apuntaba a más. Porque si a mí me decía que todo estaba bien, yo me iba a quedar así, chato. Pero siempre me exigía. Me decía, yo te exijo porque sé que da para más. Y Dios es así también. A veces nos pide un poco más porque damos para más. Están muy callados, están así como... Amén. Amén. Así Amén. que, bueno, vamos a ver 5 puntitos. La obra en Listra. Primero, un mensaje. Ellos llevaron el mensaje. Lo segundo, ocurrió un milagro. ¿Qué pasó? El hombre se sanó ¿de qué? De la parálisis. Después, un error de identidad. Lo confundieron a Pablo y a Bernabé por dioses. Cuando no tenemos identidad, ¿qué pasa con nuestras vidas? A ver, ¿quién se hizo hace poco el documento? Bueno, yo me hice el registro, hace poco lo renové. Pero veo que salió la foto, no salió tan mal la foto. Se ve que es una cámara muy buena conmigo. Y dice el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el vencimiento. Y esto me da identidad. A mí me para la policía, le doy el registro y si me paran el DNI, tengo el DNI, ¿no? Es decir, el documento me da una identidad, pero nosotros tenemos una identidad mayor que un documento, que es ser hijos o hijas de Dios. Y todos somos hijos e hijas de Dios, los que creemos en Jesús, y por eso tenemos una identidad. Pero también tenemos una identidad como personas. Algunos son extranjeros, otros son de otras provincias, otros nacimos acá. Es decir, tenemos una identidad, tenemos una trayectoria, tenemos un linaje, porque no venimos de un hongo, ¿no? Nacimos de mamá y de papá. ¿O alguien nos trajo la cigüela acá? ¿Quién nos trajo la cigüela? A mí me trajo 2 veces. Primero me trajo, después para pedir perdón porque me trajo, ¿no? No, mentira. Todos nacemos del vientre de mamá. A mí me decían que era una semillita. Y a los 8 o 9 años no me creí mucho la semillita. Pero hasta ese momento pensé que era una semillita. Pero tenemos una identidad.
Tenemos una personalidad. La huella digital dice que no es una igual a la otra. El pelo tampoco. Yo tengo un pelo único. Poco pero único. Yo me consuelo con eso. Tenemos una personalidad. ¿Amén? Amén. Pero cuando erramos en la identidad, ¿qué pasa? Estamos confundiendo a la persona que nos estamos refiriendo. Si a nosotros nos habla alguien y nos dice algo que no somos, ¿cómo nos vamos a sentir? Incómodos. Pero cuando saben lo que somos, nos van identificando. Ah, yo te conozco, vos sos el que haces esto, servís para esto, tenés habilidades para esto, algunos para manualidad, otros para manejar, otros para pintar, qué sé yo. Son habilidades que hacen a nuestra identidad. Porque todos servimos, todos hacemos algo. Hay gente que acá que yo los conozco que pintan muy bien, paredes, otros limpian muy bien, no soy yo, por ejemplo. Otros que trabajan en muchas áreas. Hay profesionales, es decir, tenemos una identidad. Pero al ser confundidos, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nos frustramos en nuestra identidad. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Entonces a Pablo y a Bernabé lo confundieron. Pensaron que eran dioses porque tenían poder para hacer milagros. Después vamos a ver ahora, como a la gente no se le cayó la careta y vieron que eran hombres de carne y hueso, se enojaron y lo empezaron a apedrear. Primero le ponían guirnalda, le decían bárbaro, Messi, qué goles que metés. Después cuando dijeron, no, no somos dioses, le empezaron a tirar piedra. La gente es así. Somos así, ¿o no? Somos así. Al principio mucha gente nos alaban y después nos critican, después nos confunden, después nos crucifican y así estamos permanentemente. Si cada uno de nosotros tendríamos que un oído, hace unos días estaba viendo una película de un muchacho que es mordido por un animal y es una película de ficción, ¿no? Y su oído empezó a escuchar lo que decía el vecino de al lado, por ejemplo. ¿Se imagina si usted escucha lo que está pensando, lo que está diciendo el vecino, el pariente, aunque esté lejos? ¿Cómo estaría nuestra cabeza? Escucharíamos rumores buenos, no tan buenos, algunos que nos sacarían el cuero, otros que nos señalarían, y al final del día queremos matar a medio mundo. Pero Dios nos preservó de todo eso, ¿no? Pero a veces lo que nosotros pensamos, actuamos. Porque a veces uno no lo dice, pero lo piensa. Y lo que pensamos lo transmitimos. Y cuando lo transmitimos, a veces lo transmitimos mal. Mi hermana mayor, que falleció, siempre decía, yo voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar. Y cuando explotaba, tenía que salir corriendo de la casa porque volaba los platos. Es decir, explotaba, ¿no? Pero lo venía gestando adentro. Lo venía preparándose. Y por último, el ministerio en Derbe, que eso lo vamos a ver qué es. Bueno, Hechos 14:13. Y el sacerdote de Júpiter, porque en ese lugar había idolatría, ¿no? Adoraban a los planetas, Júpiter, a Saturno, a Venus. ¿Sí? Vieron que ahora hay personas que se rigen por los astros. Yo soy de Piscis, yo soy de Virgo, yo soy de Tauro. Entonces me encontré con un amigo, me dice, ¿cómo andás? Bien. Estaba pensando vos, me dice, ¿de qué signo sos vos? Chao. ¿Que eso va a cambiar nuestra relación? No, porque quiero saber cómo va el decanato, me dice. Mi decanato va para el diablo, le digo, porque yo no creo en eso. Pero este grupo eran como esas personas que pensaban que los astros tenían influencia sobre el destino de las personas. A veces en los diarios, ¿no? Hay gente que lee el diario y se va a ir, hoy sos de Piscis, no sacas a la calle porque te va a agarrar un auto. Si salís a la calle y no ves cuando cruzás, sí te va a agarrar un auto. Pero no porque seas de Piscis. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta. Claro, hicieron un milagro y dijo, vamos a levantarlo a estos muchachos que son unos capos, unos dioses. Y juntamente con los muchedumbres querían ofrecer sacrificios. Fíjense cómo somos tendenciosos a las cosas mágicas. Una vez fuimos con mi esposa a la casa de una persona que
que queremos, pero tiene sus idolitos, y tenía un altar. ¿Te acordás? Tenía un altar en su... y tenía una copa de vino. Le digo, ¿ese vino para qué es? Para que tome él. ¿Y cuándo se vacía? Le digo yo, porque está siempre igual. Pero él creía que ese ídolo se iba a tomar el vino, ¿no? Vieron como a la difunta Carrera que le ponen agua y a ver si se la toma. Y el agua se va porque se evapora con el calor, no es magia ni es milagro, eso pasa. Una vez me decía una señora, ya la difunta se tomó medio litro. Digo, no, señora, decía como 30 grados y el agua se evaporó por el calor. Es un efecto físico, no es un milagro. Pero hay una tendencia nuestra de enseguida. Si usted recorre el barrio, ¿cuántos altares de Gauchito Gil hay? Porque la tendencia del ser humano es idolatrar a algo, y nosotros tenemos el acceso directo a alguien que es Dios. Y Dios está diciendo, no des vuelta, porque yo estoy acá para escucharte, no hace falta que me pongas ninguna guirnalda, ninguna ofrenda, ninguna vela. Yo soy Dios y veo todo. Amén. Pero el ser humano tiene esa tendencia. Amén. Amén. 14:15. Cuando oyeron a los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que anunciamos estas vanidades y que se conviertan al Dios vivo. Es decir, cuando Pablo sintió que lo querían hacer Dios, ¿qué hizo? No dijo, gracias, ahora voy a salir en la revista Caras. No, agarró y se rasgó la vestidura. Dijo, no, yo no voy a aceptar que me hagan Dios, no soy Dios. No soy Dios. Porque el Dios hizo el cielo y la tierra, el único Dios es Dios. El otro día estábamos hablando en una clase que estamos dando acá los martes del seminario, y decíamos que el rey Herodes, si usted lo lee en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él se creía Dios. Y la gente se cansó de escucharlo, porque vieron que a veces los que están en el gobierno hablan y no dicen nada. Bueno, encima que no hacía nada, hacía mucho daño a la gente. Y la gente empezó a decir, queremos voz de Dios y no de los hombres. Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Dice que se empezó a corroer y se empezó a gusanar en vida. No es que se murió y se lo comió los gusanos. Los gusanos se lo empezaron a comer en vida y murió por su orgullo de creerse Dios. Por eso cada vez que nosotros nos ensalzamos, Dios nos humilla. Cada vez que nosotros nos humillamos, Dios nos levanta. Eso lo dice Jesús, el que se humilla será ensalzado. Nunca te creas más de lo que sos. Nunca creas que porque sos bueno, las cosas te salen bien. Te salen bien porque sos eficaz, pero no quiere decir que seas bueno. Porque el único bueno es Dios, todos tenemos defectos. Jesús mismo dijo, yo no me digan bueno, mi Padre es el único bueno. Amén. Amén. Entonces, Pablo decía algo que no les gusta mucho escuchar, pero decía, cuando te mires al espejo y hiciste algo bueno, mirate y decís, soy un siervo inútil y todo lo que tenía que haber hecho lo hice y punto. ¿No? Como decía esa monja, yo la peor de todas. Vos decís, yo soy el peor de todas. Y si soy algo es por Dios, no por mis méritos. ¿Amén? Amén. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Los ubicó. No me hagan Dios, no soy Dios. Somos como ustedes. En las edades pasadas, dice, Él ha dejado toda esa gente andar en sus propios caminos. Dios te deja andar en tus caminos, porque sos libre. Dios nunca es un policía que te persigue a ver si estás bien o estás mal. Dios es un padre y como padre te deja hacer lo que vos quieras. Pablo decía, Él en un momento dejó que ustedes hagan de su vida lo que quieran. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándole lluvias en el cielo en tiempos fructíferos y llenando el sustento de la alegría de nuestros corazones. Acá encierra una gran verdad y un principio universal. Escuchen esto. Jesús dice que el Padre hace llover sobre justos e injustos. ¿Me siguen? Sobre justos e injustos. Es decir, que la bendición o la prosperidad no pasa por la virtud de ser cristiano o no ser cristiano. Porque
La bendición de Dios nunca trae tristeza, dice la palabra. Pero Dios, cuando empieza a llover, como estos días que llovió mucho, llovió sobre personas buenas y sobre personas malas, sobre justos e injustos. Eso es una ley universal. Amén. Dios bendice tanto un campo de trigo como un campo de, qué sé yo, de otras plantas que son maliciosas, para no dar nombre. Porque Dios es Dios. El tema es, ¿qué hace uno con esa bendición? Ese es el punto. Diciendo estas cosas, en el versículo 18, difícilmente logramos impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Es decir, hay que frenar a la gente cuando quiere, nos dicen a nosotros, vos vas a la iglesia, sos un santito, o te la querés de santito, de santita. Vos tenés que decirle, yo voy a la iglesia porque soy un enfermo, y como enfermo necesito un hospital. Y el hospital es la iglesia, y mi médico es Jesucristo. Yo no me creo santo, al contrario, necesito de Dios. Le cambiamos el eje de pensamiento, porque la gente, como no entiende, lo critica y dice, vas a la iglesia y decís malas palabras o tenés un carácter bravo, para no decir otra cosa, ¿no? Y yo le respondería, sí, tengo un carácter bravo, necesito de la iglesia, necesito de Dios. Ubicar a la persona está bueno, porque es decirle lo que uno es. ¿Me siguen? Sí, lo veo muy chiquitos. Tírenme con algo, aunque sea. A ver. 19:20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Íconos. Los judíos acá representan a los religiosos. Los religiosos son aquellos que siempre te van a buscar el pelo en el huevo, como dice el refrán, ¿no? Aquellos que siempre te van a buscar algo. Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjense, primero le querían poner guirnalda y después le dieron un piedrazo que casi lo matan. Pero rodeándose los discípulos, se levantó entre la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, ¿qué hizo Pablo? Cumplí mi misión, me la explico. Eso es lo que uno tiene que hacer siempre. Sembrar y hacer lo que uno tiene que hacer. Como padres, como hijos, como hermanos, como lo que sea, en nuestro andar cotidiano siempre tenemos algo que hacer. En el trabajo hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos. En la vida también es así. Muchos de nosotros pensamos que estamos en un lugar para siempre. ¿Y cuántas veces nosotros nos sorprendemos que no es así? Porque no estamos en un lugar para siempre. Somos personas que vamos cambiando. Se van modificando las historias, los protagonistas. Si no seríamos máquinas. ¿Saben qué feo es hacer siempre lo mismo todos los días? Uno no es una máquina. Aunque todos los días tengamos que limpiar el piso, voy a buscar la forma diferente para limpiarlo. Es decir, la creatividad está en nosotros. Cuando se forma una familia, la familia también es una creatividad. Cuando estoy trabajando, también mi trabajo tiene que ser una creatividad. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer hasta terminar el ciclo e irme. ¿Saben por qué esto es importante tenerlo presente? Porque Dios siempre nos va llevando de un lugar a otro con un propósito. Ustedes y yo no somos una casualidad, somos conectados por una causa en parte de Dios. Quizás Marina, ya que la tengo acá adelante, la voy a nombrar, hace 3 años que iba a otra iglesia, no pensaba que uno iba a estar acá, ¿no? Y quizás Ricardo, que también lo conozco, que venimos a otra iglesia, no pensaba hace 5 años que iba a estar un día acá. Yo tampoco pensé que un día iba a estar acá hace 15 años. Porque no sé, yo no sé el futuro, pero la conexión la va haciendo Dios. Y nos va intercalando, y nos va conectando, y va armando un rompecabezas. A mí de chico me encantaba armar rompecabezas. ¿Saben por qué? Porque cuando encontraba la pieza difícil, digo, ya, si encontré esta pieza, o la figurita difícil. ¿Quién juntaba figuritas? Ah, somos dos nada más. Ah, 3.
Bueno, yo juntaba figuritas y cuando iba al kiosco me decía, de vuelta a la repetida. Pero cuando venía la difícil, llenaba el álbum. Y después no me daban nada, quizás. Pero mi logro era llenar el álbum. Y Dios va armando, va conectando. Por eso es importante decir, yo estoy acá con un propósito, así como vemos la palabra, que Pablo y Bernabé fueron con un propósito a un lugar, la gente los confundió, los quiso idealizar, los quiso ser Dios, los quisieron matar. Bueno, eso ya es problema del ambiente. A veces hay gente que te critica. Yo siempre digo, cuando te critiquen, ¿sabes qué tenés que decirle? Es problema de ellos, no mío. Porque el argumento es de ellos, no es mío. Pero nosotros lo enfocamos al revés. Uy, me hablaron mal. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a ver al psicólogo? No, déjalo que hablen. Déjalo que hablen. Y Celeste se agarra acá. ¿Cómo no tiene ganas de hablar? Celeste, si lo tengo delante, pero uno llega a la conclusión que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Si te hablan mal, si te critican mal, si te quieren apedrear con palabras. Yo siempre digo, a palabras eléctricas, oídos desenchufados. Mientras por acá me sale por ahí. Cuesta, pero cuando logras eso, es como que te resbalan muchas cosas. Pero somos permeables, somos... ¿Vieron cómo? ¿Qué hace un piloto un día de lluvia? Impide que el agua pase en el cuerpo. Si el piloto es malo, como una vez compramos con mi esposa un piloto por pagar poco, por ser, ¿no? Un piloto verde que entraba más agua adentro que afuera. Después te sacaba el piloto y hacía así como una esponja y salía agua por todos lados. Y después invertimos un poco más y compramos un piloto que llovía y no pasaba nada. Pero digo, no tenemos que ser como un piloto. Si vienen lluvias de cosas, bueno, que te resbale un poco. Porque, ¿saben qué pasa cuando no? Si Pablo se hubiese resentido y hubiera dicho, me dieron piedrazos por predicar el Evangelio, nunca más que se vayan al infierno todos, que se mueran, que se pudran, yo soy salvo, a mí que me importa el resto, que se vayan todos con Satanás, como decía una hermana, con el Satanás. Pero no era resentido Pablo, decía, bueno, gloria a Dios, me dieron unos cascotazos, estoy vivo, sigo adelante. El problema es de ellos que se quedaron sin la bendición, no soy yo. La persona que te maldice es la que pierde la bendición. Amén. Pero si vos la bendición la convertís en la maldición la convertís en bendición, vos sos bendecido. Fácil decirlo, ¿no? Pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Amén. Amén. Miren este dibujito para los chicos. Ah, no están los chicos. Se dijeron verdad, no son dioses. La verdad nos libera. Pero a veces, por decir la verdad, pagamos un precio. Siempre la verdad nos libera, la verdad, hay que decir la verdad, pero a veces pagamos un precio. Vieron como en la escuela cuando, no sé Luciano si a vos te pasó, a mí me pasó, que nos mandaba una macana y el maestro dice, ¿quién fue? Nadie dice nada, amonestaciones para todo. Pero falta uno que dice, no, yo fui profesor, bueno, vos tenés 20 amonestaciones. ¿Para qué hablé? Bueno, pero... A la larga, si el profesor es bueno, va a decir, bueno, al menos dijo la verdad. Porque la verdad siempre triunfa. Por decir la verdad, lo agarraron a piedrazo. Pero ¿qué iban a vender su alma al diablo por mentir? ¿Para qué? Si Dios sabe que cuando decimos la verdad, salimos siempre victoriosos. Amén. Amén. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos milagros, los discípulos volvieron a Listra y Antioquía, confirmando los ánimos, escuchen esto, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Miren qué palabra, Es necesario que a través de muchas tribulaciones o tribulaciones entremos al reino de Dios. A veces la llave para entrar al reino de Dios no es la paz esa que nos enseña cuando tenés que hacer y te ponen así a respirar. Es una paz
que no pasa por una circunstancia, sino por la fe en Dios. La tribulación es una escuela que te madura y podés entender más el plan de Dios. Una vez leí una historia de tres hermanas, tres mujeres, no sé, tres hermanas de sangre. Las primeras dos se casaron, una logró terminar su carrera universitaria, se casaron con personas bien acomodadas. La última era lisiada, andaba en silla de ruedas, y las dos hermanas pensaban que la tercera, la lisiada, era una infeliz. Pobrecita, mi hermanita, en silla de ruedas, nosotros estamos casadas, tenemos maridos afortunados, tenemos plata, andamos con 4x4, etcétera, etcétera. Pobrecita, mi hermana, en silla de ruedas. Un día el Señor la visitó con su gracia divina a la hermana de silla de ruedas y le dio una fortaleza espiritual que al cabo de los años las otras dos hermanas se dieron cuenta que tenía más paz y felicidad en su corazón, la hermana de silla de ruedas, que las otras con todo el dinero, todas las posiciones económicas. ¿Se dan cuenta? Porque lo que uno vive adentro, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es lo que más nos sostiene la vida. Nunca nos va a sostener esto, porque esto se va. Nunca se va a sostener lo exterior, porque lo exterior pasa. Sino Dios. Dios nos sostiene. ¿Me siguen? Amén. Cuando Jesús declara algo que a veces nos cuesta digerir, y con esto termino. El que ama más a su padre o a su hermana o a sus hijos o a su esposa más que a mí, él dice, no es digno de mí. Entonces dice, qué egoísta. ¿Por qué quiere ser el centro de todo? Porque Jesús era muy sabio. Porque él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Y si aman al Padre, que es el creador de la vida, todo lo demás se va a aparejar en torno al Padre. Amén. Pero si buscamos la felicidad en el ser humano, nos fracasamos. ¿Por qué? Porque el ser humano también fracasa. Nunca nos apoyemos al 100% en el otro. Confiemos en el otro si confiemos en el otro. Lo amamos, lo respetamos, pero confiemos sobre todo en Dios. Jeremías es más duro todavía. En la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el que confía en Dios, porque será como un río, un árbol plantado en un río, que va a crecer en forma muy fructífera y todo lo que hace prosperará. Entonces, si Pablo y Bernabé se hubiesen confiado en la gente, se hubiesen defraudado, se hubiesen pegado un tiro, hubieran dicho no servimos para predicar. Pero ellos confían en Dios. Y termina diciendo el pasaje, animaron a los otros. Animaron a los otros. Hay que animar al otro cuando está mal. Y decirle, mira, las tribulaciones y las pruebas son parte del programa de Dios para que tu vida sea plena. Amén. Es un programa. ¿Qué es un programa? El programa es no un programa de televisión, sino un programa de estudio. ¿Vieron? Cuando uno va a estudiar tiene un programa. Tiene que ver algunas materias. No todas las materias son lindas, algunas son feas, algunas son pesadas. Hay profesores que son imbancables. Pero el programa en sí me lleva a mi objetivo, que es recibir lo que yo quiero aprender. Y la escuela de vida, la escuela de sufrimiento, es el mejor programa que Dios a veces permite para madurarnos y templarnos. Oremos, cierra los ojos. Padre, sabemos que esta palabra a veces es difícil de digerir porque no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? No somos locos, Señor. Queremos pasarla bien, estar bien con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Pero a veces el sufrimiento viene inevitablemente, Señor. Ni siquiera tú lo puedes frenar porque es parte de la vida, Señor. A veces se nos amputan como un árbol cuando es cortada una rama importante. Se nos amputan, Señor, el sentimiento del corazón. Cuando tenemos un fracaso en la pareja, un fracaso con los hijos, un fracaso con nuestros padres, un fracaso con el trabajo, un fracaso con nuestros proyectos. Pero bendecimos esos fracasos. Sabemos que esos fracasos se van a convertir en victoria y en bendición si lo ponemos en tus manos. Amén. Señor, gracias porque esta palabra aprendimos que Pablo y Bernabé eran hombres, no eran dioses.
eran seres humanos. La única importante persona eres tú, Señor. Nosotros somos débiles, somos frágiles, somos, Señor, a veces tan diferentes. Un día cambiamos de carácter, de forma de ser, de personalidad, mutamos de un aspecto al otro, pero vos nos amás igual, Señor. Nos amás como somos. Por eso, Señor, te pido que bendigas esta palabra, y si alguien está pasando ahora un sufrimiento, una angustia, una tribulación, tu Santo Espíritu lo esté alentando, Señor. Amén. Dándole la fuerza para poder seguir adelante, para poder enfrentar el problema que tiene en su vida. Señor, empieza a operar con tu mano liberadora sobre los corazones que están ahora atribulados, que están ahora cargados, que están ahora, Señor, con trabas espirituales. Empieza a abrir puertas de trabajo en aquellos que están en este momento, Señor, pasando la angustia de falta de empleo, Señor. Sí, Señor. Señor, aquellos que están, como escuchábamos hoy a Sani, dolida por la distancia, porque todos estamos de alguna forma distanciados de un ser querido. Aunque lo tengamos cerca, quizás está distanciado de nuestras vidas. Sí, Señor. Pero, Señor, derriba todo muro y haz una unidad en el Espíritu, Señor. Consuela los corazones que están ahora dolidos, tristes, afligidos, Señor. Sí, Señor. Señor, bendecimos esta palabra. No somos dioses, no somos perfectos. No queremos que nos idealicen, Señor. Somos como somos. Tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchos defectos. Sí, Señor. Y tú nos amas y nos conoces, como una mamá o un papá que sabe el carácter de su hijo. Hay hijos que son rebeldes, hay hijos que son dóciles, hay hijos que son enseñables, otros que no se dejan enseñar. Hay hijos que contestan, otros que son callados. No, Señor. Pero sin embargo, nunca un padre o una madre hace diferencia porque saben que son sus hijos. Sí, Señor. Se enojan porque nos enojamos con nuestros hijos. Pero sabemos que pueden contar con nosotros. ¿Cuánto más, Señor? Tú sabes que contamos contigo, Señor. Amén. Contamos con tu asistencia. Contamos con tu administración. Oh, sí, Contamos Señor. con tu poder liberador, Señor. Bendice los corazones lastimados. Aquellos que están ahora, Señor, con un problema de angustia, Señor. Bendícelos. Padre, la vida no es fácil. La vida, Señor, es compleja. La vida, Señor, muchas veces nos lastima. Sí, Señor. Muchas veces nos margina, nos critican. Pero que no salga de nuestros labios maldición, Señor. Oh, Señor. Donde haya tinieblas, que pongamos luz. Ayúdanos. Donde haya tristeza, que pongamos alegría, Señor. Sí, Señor. Donde haya pelea, que pongamos reconciliación. Úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.